La armadura de Dios. Hoy voy a comenzar con una enseñanza acerca de la armadura de Dios que va a tomar varias partes, varias grabaciones. Vamos a analizar el pasaje de la Escritura en Efesios 6, del 10 al 20, donde se habla de la armadura de Dios. Primero voy a citar la Reina Valera actualizada y después vamos a ir viendo algunos detalles en el texto griego para llegar a una mejor traducción y un mejor entendimiento de todo el texto y ver qué lecciones podemos sacar de todo ese contexto. La Reina Valera actualizada en Efesios 6, 10 al 20 dice lo siguiente: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. En el estudio en forma escrita que hice, que se llama La completa armadura de Dios, hice un análisis versículo por versículo, más bien técnico, detallando el sentido de algunas palabras en griego y así dando una expansión del entendimiento sobre esas palabras, que si lo quieren estudiar y analizar pueden ir a ese estudio. Mi idea acá es pasar más bien hacia lo práctico, hacia lo doctrinal, así que voy a saltear todo ese análisis técnico y voy a pasar directamente a la traducción del pasaje en base a todas esas correcciones o análisis de palabras que hice en ese estudio. Entonces, teniendo en cuenta ajustes en cuanto al significado de las palabras griegas y en cuanto a la gramática del griego, lo que les voy a dar es una traducción que hice en base a el análisis de estas palabras griegas. Efesios 6, del 10 al 20, les voy a leer mi traducción, dice: Finalmente, sean fortalecidos en el Señor y en el dominio de su fuerza. Pónganse la completa armadura de Dios para que sean capaces de mantenerse firmes contra las estrategias del calumniador. Porque no es para nosotros la lucha contra sangre y carne, sino que luchamos contra los principales, contra las autoridades, contra los gobernadores del mundo de esta presente oscuridad, contra los seres espirituales de malignidad en los lugares celestiales. Por eso, levanten la completa armadura de Dios para que sean capaces de resistir en el día maligno y, habiendo realizado todas las cosas necesarias, mantenerse firmes. Por lo tanto, manténganse firmes, ceñidos en la cintura con el cinturón de la verdad y habiéndose puesto la coraza de la justicia y habiéndose calzado los pies con la preparación de la buena noticia de la paz. 16. En todas estas cosas levanten el escudo de la fe, con el cual serán capaces de apagar todos los proyectiles arrojados por el maligno, los cuales han sido encendidos. Y reciban el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es una declaración de Dios, por medio de toda clase de oración y pedido, orando en toda temporada, en espíritu, y por esto mismo estando alertas con toda perseverancia y pedido con respecto a todos los santos. Y orando por mí para que me sea dada palabra en la apertura de mi boca, que con libertad de expresión pueda dar a conocer el secreto espiritual de la buena noticia, por la cual actúo como embajador en cadena, para que en esto me exprese libremente
tal como debo hablar. Lo que vamos a hacer ahora es ir analizando frase por frase para entender todo el sentido de lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. La primera frase, lo primero que leemos es: finalmente sean fortalecidos en el Señor y en la supremacía de su fuerza. Pablo comenzó esta carta diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que también puede ser traducido como entre los seres celestiales, y a lo largo de toda la carta explica qué implica esta bendición. O sea, Dios nos trasladó espiritualmente a un plano distinto. Ahora pertenecemos en una parte espiritual a seres celestiales y nuestro lugar son los lugares celestiales. A lo largo de toda la carta explica qué implica esta bendición, de la cual muchas cosas habían sido guardadas en secreto por Dios desde tiempos remotos, y ahora, llegando a este punto, Pablo dice que finalmente, luego de dar toda esa doctrina y todas esas instrucciones prácticas que se desprenden de la doctrina, lo que queda es ser fortalecidos en el Señor y en la supremacía de su fuerza. Esta fortaleza es con el poder espiritual de Dios, es una fortaleza interna. Es una fortaleza en el Señor, porque es estando en conexión con Él que somos fortalecidos con poder. No es simplemente ser fortalecidos en la mente, pensar en positivo o todas las cosas que el ser humano hace para ser fortalecidos. Esta es una fortaleza que es espiritual y es generada por el Señor Jesucristo. En Efesios 3, 14 al 16, Pablo había dicho: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Acá lo tenemos. Vemos que esta fortaleza con poder es en el hombre interior. Pablo oraba para que otros creyentes sean fortalecidos. Quiere decir que podemos orar para ser fortalecidos, y orar también es para que Dios fortalezca a otros. O sea, ¿cómo es que recibimos la fortaleza de Dios? En principio, orando por nosotros mismos, orando para que Dios fortalezca a otros internamente, espiritualmente. Esta palabra, sean fortalecidos, en Efesios 6:10, Pablo la usa también en Filipenses 4:13, cuando dice: estoy siendo fuerte en todas las circunstancias en aquel que me está fortaleciendo. La traducción tradicional dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en el texto griego el nombre Cristo no está presente en los manuscritos más confiables, sino que lo tomaron de unos manuscritos que son posteriores, que son de siglos más tardíos, pero en los manuscritos más antiguos Cristo no está puesto, dice aquel o él que me está fortaleciendo. Y la palabra que la Reina Valera y otras versiones traducen como puedo, en griego es ischuo, que significa tener fuerza o tener capacidad para algo. Además, el verbo griego está en presente activo. Esta es una forma verbal que, si estudiamos la gramática griega, indica que es una acción continua, una acción constante. No es que se hace una vez y ya está, sino que sigue continua en el tiempo. Y el verbo está fortaleciendo, el verbo en griego que se traduce está fortaleciendo, acá en Efesios 4:13, es en dunamó, que está en un modo verbal que lo conecta con esta otra palabra de estoy siendo fuerte. Lo que quiere decir que estos dos verbos, estas dos acciones, están conectadas gramaticalmente en el texto. Quiere decir que Pablo está siendo fuerte, ¿por qué? Porque el Señor lo está fortaleciendo. Pablo no decaía en su ánimo y su voluntad de servir a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba continuamente fortaleciendo. No es que lo fortaleció una vez y ya está, sino que continuamente lo estaba fortaleciendo. Nosotros somos fortalecidos, dice Efesios, en el Señor y en la supremacía de su fuerza. Él es soberano, Él tiene control y tiene dominio sobre todos los seres espirituales y sobre todo el universo. Entonces,
cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros permitimos que Dios actúe en nuestra vida, nosotros dejamos que Dios, que controla el universo, pueda actuar en nuestra vida y también ir controlando nuestras circunstancias y guiándonos hacia su voluntad. Efesios 1, 19 al 23, les voy a leer también mi traducción en base al texto griego. El 19, Pablo está continuando con una oración que está haciendo. Él estaba en realidad contándole a los creyentes cuál era su oración por ellos, y él en el 19 dice: ¿y cuál es la sobresaliente grandeza de su poder para con nosotros los que estamos creyendo? Pablo quería que todos conozcan esta grandeza del poder de Dios para los que estamos creyendo. El verbo también está ahí en presente continuo, o sea, una acción continua, según la energía de la supremacía de su fuerza. Estas palabras, supremacía de su fuerza, son las mismas que después vamos a ver ahí en Efesios 6:10. El 20 dice: la misma que operó en el Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales, que también puede traducirse, como había dicho previamente, entre los seres celestiales. 21. Más allá de todo principal y autoridad y poder y señorío y todo nombre que está siendo nombrado, no solo en esta era, sino también en la era que está por venir. Y todas las cosas las sometió bajo sus pies y lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la congregación o a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de quien está llenando todas las cosas en todo. Entonces lo que vemos es que la supremacía de la fuerza de Dios es la que operó en Cristo para resucitarle y sentarle a su diestra entre los seres celestiales o en los lugares celestiales, por encima de toda autoridad y poder espiritual y humano, a causa de que del poder operado por Dios en Cristo. Dios operó poder y le dio a Cristo la autoridad sobre todo ser espiritual y todo ser humano. Ahora Cristo también tiene esa supremacía y esa fuerza para fortalecernos a nosotros y llenarnos de poder, como dice Efesios 6:10. Pablo dice aquí que debemos ser fortalecidos en el Señor y en el dominio de su fuerza, lo cual nos está poniendo énfasis en el hecho de que el Señor tiene suficiente fuerza para controlar y dominar a todo el ejército espiritual de maldad mencionado en los versículos siguientes. Nosotros humanamente no podemos hacer nada contra huestes espirituales, contra un ejército espiritual. Por eso es que tenemos que ser fortalecidos por el Señor, recibir de su poder para poder luchar contra estos espíritus malignos que nos atacan. No se trata, como dije antes, de fortalecer la mente con sabiduría humana. La mente puede ser fortalecida con sabiduría humana, el cuerpo puede ser fortalecido con ejercicios humanos y son realmente útiles para la vida humana y para alcanzar objetivos humanos, pero contra seres espirituales, en las regiones espirituales, en las regiones celestes, no tenemos nada que hacer. No hay sabiduría humana ni fuerza humana que pueda luchar contra seres espirituales de maldad. La única forma que podemos luchar contra estos seres, contra estas huestes, es con la fuerza, con el poder del Señor Jesucristo, que fue levantado por encima de todo nombre que se nombra, por encima de toda autoridad y poder y señorío. También hay que notar que la instrucción es ser fortalecidos antes de ponernos la armadura. Cada vez que leemos Efesios 6:10 o cada vez que alguien enseña Efesios 6:10, el énfasis está puesto, por lo general, en ponerse la armadura, pero se saltea muchas veces el paso previo, que es ser fortalecidos. En la parte física, una persona débil no podría soportar el peso de una armadura. Por ejemplo, en 1 Samuel 17:39, cuando David tenía que ir a enfrentar a Goliat, Saúl le quiere dar su propia armadura y David la rechaza porque dice que él no podía andar con esa armadura porque no lo había practicado.
David no tenía la fortaleza física para llevar esa armadura y la armadura le entorpecía el andar. Del mismo modo, nosotros tenemos que estar espiritualmente fuertes para poder ponernos encima esa armadura. Sin duda necesitamos la armadura para las batallas espirituales, pero antes de la armadura necesitamos estar fortalecidos por el Señor. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar enfocados en Cristo. Tenemos que orar a Dios, confiar en el Señor Jesucristo y estar cerquitas de Él para que Él nos pueda fortalecer. Si nos alejamos del Señor Jesucristo, no vamos a poder tener esa fortaleza que Él quiere darnos, y por más que tengamos toda la armadura, no vamos a saber cómo usarla, no vamos a tener la capacidad de usarla. Entonces lo primero es estar cerca de Dios, cerca del Padre, cerca del Señor Jesucristo, y dejar que ellos nos fortalezcan. A lo largo de toda esta carta, Pablo viene enseñando cuál es el poder de Dios, cómo se accede y qué es todo lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, no hay que empezar simplemente por la armadura, hay que empezar por ser espiritualmente fortalecidos, por lo cual les invito a leer toda la carta de Efesios y a ir aprendiendo la doctrina que hay en Efesios, que también se complementa, o mejor dicho, es la continuación de la doctrina en Romanos. O sea que tendríamos que empezar a entender la doctrina de Romanos, que habla de la salvación, de la justificación, de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Después Corintios y Gálatas van a corregir problemas doctrinales y problemas de entendimiento en base a lo dicho en Romanos, y Efesios retoma la doctrina de lo que se dejó en Romanos, por decirlo de un modo, y sigue hablando de los beneficios de haber sido hechos hijos de Dios y cómo Dios ahora nos puso en un plano espiritual. Romanos simplemente habla del sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados y presentarnos justos delante de Dios. Efesios asume que ya entendimos que somos justos, que somos salvos, y empieza a decir, bueno, aparte de ser justos, aparte de ser salvos, aparte de que los pecados están perdonados, fuimos puestos en lugares celestiales y ahora tenemos también una batalla espiritual. Entonces es bueno poder entender todo eso para poder estar espiritualmente fuertes, para poder también usar apropiadamente la armadura que vamos a ir viendo en detalle en sucesivas enseñanzas. Así que ahora cierro con esta primera parte que, en resumen, nos hemos centrado en ser fortalecidos por el Señor, para lo cual vamos a tener que entrenarnos en la oración, en la doctrina y en la obediencia de fe a Dios. Si quieren también pueden repasar el audio o el estudio escrito que hice sobre los 4 factores que activan el poder de Dios, donde también están estos 4 pilares básicos para poder recibir del poder de Dios y ser fortalecidos por Dios. Dios los bendiga y continuamos en otra enseñanza.